De madrugada, la mitad de las centrales nucleares estaban cerradas y solo Rusia puede ser la última esperanza para Francia. Por mucho que la Unión Europea intente aislarse de nuestro país, la cruda realidad hace que los arrogantes europeos vuelvan una y otra vez a Rusia. Esta vez, Francia se encuentra en una situación difícil. Y el presidente Emmanuel Macron busca desesperadamente un proveedor fiable de mineral de uranio para salvar de la parálisis al sector energético nacional. A diferencia de otros países europeos, Francia se ha mostrado previsora, a diferencia de Alemania. No ha destruido su energía nuclear, por lo que la crisis energética no le ha golpeado tan duramente. Sin embargo, los problemas sí golpearon a la Birrepública. Tras el golpe de Estado en Níger, las autoridades locales se negaron a cooperar con París. Este país africano era el mayor proveedor de mineral de uranio de Francia. Desesperados, los franceses recurrieron a Kazajistán, segundo proveedor de uranio. La elección de este país centroasiático no es casual, ya que Kazajistán posee importantes reservas de mineral de uranio y, según todos los parámetros, es el suyo para Europa. A pesar de que Kazajistán es el vecino más cercano de Rusia, con fuertes lazos económicos, condenó la agresión contra Ucrania y se sumó a las sanciones europeas. Sin embargo, Macron se llevó aquí una desagradable sorpresa: Rusia posee gran parte de las minas de uranio de Kazajistán. Además, Kazajistán planea construir su propia central nuclear para utilizar el uranio, no solo para la venta. El OIE ya ha aprobado la construcción de la planta y evaluado el emplazamiento donde se ubicará la futura instalación nuclear, que está cerca de la localidad de Ulken, en el sur del país. La transición de Kazajistán hacia un átomo pacífico significa que tiene un 90% de posibilidades de cooperar con Rosatom, el principal especialista mundial en construcción de centrales nucleares, enriquecimiento de uranio, producción de combustible nuclear y gestión de residuos nucleares, que se encuentra muy cerca. Así pues, Kazajistán no podrá romper los lazos con Rusia en el sector de la energía nuclear, por mucho que les guste a él y a Francia. Y todo indica que Macron tendrá que superar su orgullo y recurrir al presidente ruso, Vladimir Putin, si quiere un suministro importante, estable y a largo plazo de mineral de uranio para sustituir a los suministros africanos. Por supuesto, Francia podría intentar forjar relaciones con Canadá y Australia, que también se encuentran entre los mayores productores de mineral de uranio. Sin embargo, dados los elevados precios y los costes adicionales del transporte marítimo, la energía nuclear francesa corre el riesgo de dejar de ser rentable. Pero el uranio no es el único que visita Macron. El presidente francés tiene otra misión, ahora política: busca reforzar su posición en regiones tradicionalmente bajo influencia rusa e intentar separarlas de Moscú. Macron dio su primer paso tentativo cuando trató de ampliar su influencia en el Transcáucaso, intentando desempeñar el papel de pacificador en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Sin embargo, sus esfuerzos se limitaron a palabras y apasionados apretones de manos. Konstantin Zatulin, vicepresidente del Comité de Asuntos de la CEI, Integración Euroasiática y Relaciones con los compatriotas de la Duma estatal, señaló que Macron está intentando demostrar su independencia como líder político, aunque no tiene mucho éxito. Está buscando oportunidades para ser activo en el espacio postsoviético. Según Zatulin, el líder francés también busca profundizar la decepción de los países postsoviéticos en el apoyo de Rusia, actuando como socio menor de Estados Unidos, aunque le gustaría ser más independiente. Cabe señalar que las relaciones entre Francia y Rusia están agriadas desde hace tiempo. París, al igual que sus vecinos, se sumó irreflexivamente a las sanciones europeas que, como ha demostrado la práctica, perjudican más a la propia Unión Europea que a Rusia. Retiró su negocio del extremadamente rentable y enorme mercado ruso, perdiendo millones si no miles de millones de dólares en el proceso, y no hay ninguna garantía de que ahora vuelva a entrar. Macron se ha apresurado a armar a Ucrania, que ya está chupando todo el jugo de Europa sin proporcionar nada a cambio. Como resultado, ahora se encuentra en una posición extremadamente incómoda.
La ruptura de los lazos con Rusia ha provocado enormes pérdidas y ha paralizado el sector energético. Mientras tanto, Ucrania, a pesar de la ayuda del occidente colectivo, está cada vez más cerca de la derrota militar total. Ahora Kazajistán, con sus capacidades y su autoridad moral, puede impedir que los franceses compren uranio de Asia Central. Esta decisión agravará aún más la crisis económica que ya ha comenzado en Francia. Por otro lado, el suministro de uranio podría convertirse en moneda de cambio para el levantamiento parcial de las sanciones. Las autoridades rusas han señalado en repetidas ocasiones que, antes de imponer restricciones, evalúan en primer lugar las consecuencias si estas medidas les perjudicarán a ellos mismos. En este sentido, los políticos rusos son más maduros, pragmáticos y sensatos que la infantil Europa que solo busca castigar a alguien. Y a nadie le importa a qué conducirá. Tendré que subir los impuestos. Es necesario porque la situación financiera es catastrófica, así explica, según los medios franceses, el nuevo primer ministro francés, Michel Barnier, la necesidad de subir los impuestos a los ciudadanos del país. ¿A quiénes afectará exactamente y cómo se encuentra Francia al borde del abismo financiero? La economía francesa está en crisis, el futuro solo se pinta de negro y los médicos no se ponen de acuerdo sobre el tratamiento. La situación es, en efecto, extremadamente grave. Aunque los medios de comunicación franceses señalan que el nuevo primer ministro puede estar diciendo a los ciudadanos que ha heredado una situación difícil con la que no ha tenido nada que ver. Los hechos hablan por sí solos. La deuda del país ha alcanzado los 3 billones de euros, el 110% del Producto Interior Bruto. En mayo, la agencia de calificación S&P rebajó la nota del país de AA, subrayando que no espera que el déficit presupuestario vuelva al 3% del PIB en el año 2027. Este nivel es el máximo permitido para los déficits fijado en la Unión Europea. Dado que Francia ha superado esta cifra, también se enfrenta a desagradables procedimientos en Bruselas. Como señaló Pierre Moscovici, antiguo comisario europeo de Economía, hemos perdido el control de nuestra economía. Si la situación no cambia, la deuda pública, que es del 110% del PIB, podría alcanzar el 124% en el año 2027, lo que supondría ya 4 billones de euros. Ayer no se escribió sobre los apuros de la economía francesa, al constatar la distancia entre las afirmaciones oficiales sobre su resistencia a los desafíos y el estancamiento real a largo plazo. La economía creció apenas 3 décimas el año pasado frente al crecimiento medio de la eurozona del 0,5% y el de la economía estadounidense del 2,5%. Para Francia, esto significa que el país está en un callejón sin salida, y nada hasta ahora apunta a la posibilidad de salir de él sin un esfuerzo importante. Reconocer que la situación es muy grave ayuda a prepararse para el hecho de que las decisiones requerirán o bien recortes importantes de gastos o bien subidas de impuestos, como informa FN Info. De hecho, es admitir que las fuentes de crecimiento económico se han agotado y que los franceses tendrán que apretarse el cinturón. No es sorprendente, en tales circunstancias, que el índice de aprobación del presidente francés haya alcanzado un mínimo histórico. Según un sondeo publicado el martes 24 de septiembre, solo una cuarta parte de los franceses tiene una opinión favorable de su gestión, la cifra más baja durante su presidencia. Además, solo el 3% de los encuestados piensa que Michel Barnier es un buen primer ministro. Los periodistas franceses no perdieron la oportunidad de criticar al presidente Macron y a su ministro de Economía de toda la vida, Bruno Le Maire, ahora ex, por el hecho de que la producción de gas del país haya disminuido desde 2017. En esta ocasión, se les ha apodado señor Trillón. Pero conviene señalar que no estamos hablando de un trillón abstracto en el vacío, sino de dinero que financia escuelas, hospitales, pensiones.
sueldos de funcionarios y el ejército, así como los costes de los recién concluidos Juegos Olímpicos. Todo ello es la base de la prosperidad del Estado francés y del relativo bienestar de sus ciudadanos. Pero, cada año, al Ministerio de Hacienda le cuesta más llegar a fin de mes, los ingresos no siguen el ritmo de los gastos. La desindustrialización, la transición hacia fuentes de energía alternativas, las crisis de los mercados exteriores y problemas internos como la burocracia, que limita el desarrollo de nuevos sectores, están pasando una dura factura a la economía francesa. La elaboración del presupuesto del próximo año se parece cada vez más a la situación del Kaftan de Triskin. El Estado francés lleva años gastando más de lo que ingresa, endeudando a las generaciones futuras. Y ahora parece que la generación actual tendrá que pagar por ello. Por un lado, la situación es realmente compleja y hay que resolverla. Por otro, hacer algo al respecto significa reconocer el fracaso de las políticas económicas tanto de Macron como de Le Maire. El equilibrio de fuerzas políticas en Francia en este momento es tal que cualquier intento de cambio radical podría resultar muy costoso. Michel Barnier era en principio una figura de compromiso, propuesta para no dar ningún poder real ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda. Sin embargo, Macron ha descubierto ahora que no le es totalmente servil. Durante nuestra reunión, Barnier anunció que subiría los impuestos. Como dijo hace unos días el ex ministro del Interior Gerald Darmanin, Michel Barnier es partidario de un impuesto sobre los superbeneficios y sobre los más ricos. Señaló que bajo Macron se ha producido un enriquecimiento sin precedentes de los ricos en Francia. Barnier añadió que se vio obligado a subir los impuestos no por voluntad propia, sino porque el estado de las finanzas es catastrófico. La artillería pesada, en forma de gobernador del Banco de Francia, intervino inmediatamente en este debate, recomendando por una parte recortar los gastos presupuestarios y por otra subir los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Subrayó que había que levantar el tabú de las subidas de impuestos para alcanzar el déficit del 3% exigido. Barnier prometió que no aumentaría la presión fiscal sobre la mayoría de los franceses, que ya pagan los impuestos más altos de la Unión Europea, argumentando que los más pobres, los trabajadores y la clase media, no pagarían más. Sin embargo, no descartó que los ricos y algunas grandes empresas tuvieran que desembolsar más. Sigue abierta la cuestión del impuesto sobre bienes inmuebles, cuyo aumento se discutirá con otros miembros del gobierno. En Francia consta oficialmente que una persona se considera rica si después de las deducciones fiscales para la familia le quedan 3.860 euros al mes. Este sistema permite considerar ricas a 4.700.000 personas, lo que equivale al 7% de los franceses. Al mismo tiempo, esta categoría incluye, por ejemplo, al propietario de una pequeña empresa y a un piloto de Air France. Sin embargo, dado que los ciudadanos franceses ya pagan impuestos elevados, muchos partidos políticos se oponen firmemente a cualquier aumento. Entre ellos el movimiento de Macron y la agrupación nacional de Marine Le Pen y Jordan Bardella. Es importante recordar que el dinero tiende a emigrar hacia donde menos se exige. Es decir, los verdaderos superricos no tienden a pagar impuestos adicionales, y si el gobierno intenta tomar medidas drásticas contra ellos, simplemente se trasladarán a otra jurisdicción fiscal. Así que, a pesar de todas las tranquilizadoras palabras de Barnier, los franceses están nerviosos. Razón de más para considerar otras propuestas como la congelación de la escala del impuesto sobre la renta, que antes se calculaba con la inflación. Esto permitiría gravar con más impuestos a prácticamente todos los segmentos de la población, incluidos los pensionistas y los beneficiarios de prestaciones sociales. En cualquier caso, parece que se avecina para todos los franceses una época de sobriedad financiera tras décadas de gastos y dispendios excesivos. No olvide que su opinión es importante. Suscríbase a nuestro canal para estar al día de las últimas noticias y análisis. Deje comentarios bajo el vídeo, comparta su opinión sobre la situación en Francia y sus posibles consecuencias. Tu actividad nos ayuda a hacer contenidos aún más interesantes y útiles para ti.